Ya llega la Navidad, llega el momento de disfrutar. Disfrutamos en todas las edades, pero los que más disfrutan son los más peques, también porque tienen muchas vacaciones, pero por supuesto porque los villancicos y la Navidad es para ellos. Y hablando de los más pequeños, tengo a un grupo conmigo hoy del Colegio Mas Camarena. Tienen entre 6 y 7 años, me han dicho. Los he estado escuchando cantar y hay que ver cómo cantan y sobre todo cómo pronuncian inglés, porque hay que recordar que Mas Camarena es un colegio bilingüe. Ya están con nosotros, chicos, saludad. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal las vacaciones? Que acabáis de empezar las vacaciones ya. Sí. Bueno, a ver, algún voluntario que quiera contarme qué tal el curso. Vale, ¿cómo te llamas? Hugo. Hugo, bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido el curso? Bien. ¿Y qué tal las navidades? ¿Qué vas a pedirte a los reyes? ¿Has hecho carta ya? He pedido juegos de mesa. ¿Cuál? 5 segundos. Y ¿Qué más? Cuéntame. A ver si te oyen. También me he pedido ropa, zapatos. ¿Qué es eso de tropa? Ropa. ¡Ah, ropa! Había entendido tropa y eso es un juego que se me ha despistado a mí. ¿Tú también? ¿Tú eres de los reyes y qué te has pedido a los reyes? Pues me he perdido un R2 de la película de Star Wars. ¿Te gusta Star Wars? A mí también me gusta mucho. ¿Has visto la nueva? Voy a ver. Vale, yo tampoco, aún no la he visto, así que no me contéis nada si alguno de vosotros la ha visto. Oye, nos pedís muchas cosas, muy bien, chicos. Hay gente que pide cartas ahí larguísimas. Vale, y si no es algo material, a ver. ¿Sí, tu hermana se pide muchas cosas? Yo cogía... 5 se han pedido como 20 algo. Madre mía, pues hay que seleccionar, Se llama Marta. ¿Se llama Marta, su hermana? La conozco. ¿La conocéis? Me alegro. Es mi amiga. Bueno, chicos, ¿y el curso cómo ha ido? ¿Qué tal? ¿Estáis en el colegio? Bien. ¿Qué es lo que más os gusta del cole? El patio. ¿El patio? Sí. El patio. ¿Es lo que más te gusta? ¿Qué tal tus profes en el cole? Acércate al micro, cuéntanos. Pues que nos ayudan a hacer las cosas bien. Bueno, ¿y el inglés cómo lo lleváis? Bien. Hay que ver, decidme alguna frase en inglés. The boy is standing up. Oh, muy bien, oye, para el que no entienda inglés, que todos nuestros oyentes no entienden inglés, ¿qué les has dicho? El chico está de pie. Muy bien, y ahora una frase de Navidad. A ver qué se os ocurre. In there is a star up on the Christmas tree. ¡Ay, qué bonito! Venga, cuéntanos, ¿qué es? Arriba en el árbol de Navidad hay una estrella. ¡Uy, un aplauso! Que esa frase es muy bonita. Bueno, nos van a cantar un súper villancico que han adaptado y ellos me han dicho que su creadora y es además su profesora de inglés es Miss Sonia. Buenos días, Miss Sonia. Hola, ¿Qué buenos tal? días. Bueno, ¿qué villancico nos vais a cantar? Pues ellos van a decir cómo se titula. ¿Cómo se titula? Because it's Christmas Day. Es una adaptación de una canción de Gloria Estefan que se llama Hoy. Y nada, la he dedicado a los nenes de segundo de primaria que les encanta cantar y les encanta el inglés. Así que hemos hecho una combinación con un mensaje muy bonito de Navidad para todos. ¿Te han portado bien? Entonces van a tener muchos regalos estos reyes. Sí. Aquí todos afirman, pero vosotros que sois vuestros profesores. Ya veremos si hay carbón dulce que también está bueno. Oye, a mí me gustaba mucho, cuando era pequeña, tengo que reconocerlo. ¿Os gusta? Sí. Ah, pero no la habéis Yo no lo he pedido en la probado. carta. ¿O sí? Ah, ¿vas a pedir carbón dulce también? Sí, a ver si me acuerdo. Yo ya me he comido de carbón. Yo nunca lo he probado. ¿Ya? Claro que sí, que la Navidad empieza pronto. Cuéntanos un poco, Sonia, cómo vivís el día a día en el Colegio Mas Camarena, porque sois un colegio bilingüe, tratáis mucho inglés. Sí, tienen muchas asignaturas en inglés, tienen pues Natural Science, Social Science y todas las destrezas diferentes de inglés, como la lectura, como es la gramática, vocabulario, el speaking, y la verdad es que tienen nivelazos estos nenes. Con 6-7 años, vamos, se pueden ir a Inglaterra y perfectamente se defienden. Perfectamente. ¿Cuáles son las ventajas? Porque mucha gente dice, es que desde tan pequeñitos igual los lías y es todo lo contrario. Sois como esponjas, absorbéis muchísimo. Exacto. De pequeñitos. Están acostumbrados de pequeñitos y entienden tanto en inglés como en español. Vamos, que les podríamos hablar en inglés, les podríamos soltar por Inglaterra. Perfectamente. Y nos podrían llevar ellos a nosotros, ¿no? Exacto. Más que nosotros a ellos. Chicos, ¿os habéis preparado ese villancico, esa versión de Gloria Estefan? ¿Preparados para cantarlo? Sí. 1, 2 y 3. Here again, one more year, that was my time of tears, share love and beliefs. Let's celebrate that it's Christmas, let's forget our fears, let's remember those we miss. Open your hearts, oh my dear, it's time for joys and for cheers, happiness is close to me. When you are saved, all is free and family and friends are all near. It's
Fenomenal, qué bonito. Oye, es un villancico en inglés, contadnos un poco qué dice esta letra. A ver, ¿quién se atreve? Bueno, mi Sonia, contánoslo tú. Bueno, es el mensaje de la Navidad de paz, pues de estar con la familia, de compartir, de tener unos sueños y tener un espíritu bonito de Navidad. Y bueno, más que nada es un mensaje de paz y amor. Qué bonito, nos gusta ese mensaje que transmite el Colegio Mas Camarena de Paz y Amor. Chicos, para acabar, ¿qué es lo que más os gusta de la Navidad, quitando las vacaciones y los regalos? Las supercenas. ¡Ah, qué buenas, eh! El árbol de Navidad, el Belén. Pues chicos, espero que todos vuestros sueños se cumplan, no solo en estas Navidades, sino en muchas otras. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, los niños del Colegio Mas Camarena de segundo de primaria, 6 y 7 añitos, y así de bien nos ha encantado. Muchas gracias, profes, por estar con nosotros también. Gracias a vosotros. I want to bring you the music, I want to make you feel happy. I need to sing you this carol, for you to stay out of the